Vale. Bueno, buenos días. Yo soy Ignacio Huertas. Estoy ocupando ahora el cargo de la Secretaría de Agricultura de la UPA a nivel nacional. Y me acompañan hoy pues, Alejandro García Gasco, que es presidente de la sectorial vitícola de UPA, y también José Manuel Delgado, que es compañero del gabinete técnico de la organización y que es quien lleva el sector del viñedo desde el punto de vista técnico, ¿no? Hoy hemos convocado esta rueda de prensa porque queríamos hablar del sector del viñedo. Sabéis que se encuentra en plena campaña de recolección. Y, bueno, pues hay que decir que este sector es un sector estratégico. Yo creo que no es necesario hablar de la importancia que tiene el sector del vino en nuestro país, que ocupa, en el caso del viñedo, ocupa más de 900.000 hectáreas en España y que también tenemos que decir que ha pasado a ser el segundo cultivo en leñoso a nivel nacional. Hasta hace pocos años era el primer cultivo. Ahora hemos visto cómo las distintas crisis que ha venido teniendo el sector en estos últimos años ha hecho que descienda la superficie, que se traspase superficie a otros sectores. En este caso concreto, el primer cultivo en este momento ya es el cultivo del olivar. El sector del viñedo es el segundo cultivo y nos está amenazando ya por ese trasvase de superficie que se está produciendo en el sector por falta de rentabilidad. Nos está amenazando ya con sobrepasarlo el sector de los frutos secos, ¿no? Por tanto, yo creo que esto pone de manifiesto la situación que está viviendo el sector, una situación estructural, de crisis estructural importante y que, bueno, pues está haciendo que, en definitiva, un sector estratégico, un sector muy importante como este, pues verdaderamente esté en una situación muy complicada en este momento, ¿no? Y dicho esto, lo que también tenemos que decir es que a día de hoy este sector sigue siendo un sector muy importante, del que viven miles de personas, no solamente en la producción, sino también en la transformación de nuestros vinos, que nuestros vinos son vinos emblemáticos en todo el mundo, de producciones de calidad, y que eso sigue estando ahí, que nosotros consideramos que precisamente por eso tenemos que atajar esta situación. Y lo primero que planteamos es que los agricultores, los viticultores, tienen que cobrar precios que cubran sus costes de producción, que se tiene que cumplir la ley de la cadena alimentaria en este sector. Y para eso, desde la organización, vamos a desarrollar una iniciativa en los distintos territorios, haciendo algo que deberían hacer las administraciones, que en muchos casos pues parece que dejan que la ley se incumpla y se ponen a mirar para otro lado. Y sobre todo esto lo están haciendo las comunidades autónomas y tenemos que denunciarlo así porque no están interviniendo para nada en el cumplimiento de la ley de la cadena. Y lo que vamos a hacer es hacer una campaña informativa, que la vamos a iniciar en este sector, pero que la trasladaremos a otros sectores que consideremos necesarios, una campaña informativa hacia las bodegas para trasladarles cuáles son nuestros estudios de costes de producción en los distintos territorios de 1 kilo de uva, con el objetivo de que, conociendo esto, no se salten la ley de la cadena que dice, como sabéis, que los precios tienen que estar por encima de los costes de producción. Que no la incumpla como la están incumpliendo en este momento en muchos sitios. Por tanto, esta es una primera actuación que vamos a realizar desde la UPA, que creo que es fundamental, pero también nos preocupan otras cuestiones en este sector. Luego le daré la palabra a Alejandro para que hable de la situación de la campaña y demás, pero tenemos otras situaciones de las que estamos muy pendientes, como es la reforma de la política agraria común. Una reforma que nos preocupa, que nos llena de incertidumbre en este y en otros sectores, y sobre todo el marco financiero con lo que está planteando en este momento, de la desaparición del fondo del segundo pilar, y que lo que nosotros tenemos que decir con respecto al sector del vino es que reclamamos que haya una especificidad, se reconozca la especificidad que tiene el sector del vino, que se ha venido reconociendo en la actual política agraria que tenemos en este momento, en la actual PAC que tenemos, donde, como sabéis, el sector del vino tiene un sobre específico, es decir, tiene una normativa específica y tiene un presupuesto específico con un sobre específico. Y en este sentido, nuestra reclamación para la nueva PAC es que el sector del viñedo tiene que seguir manteniendo una normativa específica, un sistema normativo específico y un presupuesto específico.
en contraposición de lo que se está diciendo por parte de Europa, de la propuesta que recoge la Comisión, como sabéis, en la que parece que quiere ir solamente a fondos únicos. Pues nosotros reclamamos para este sector esto, que es muy importante. En la normativa actual, como digo, viene reflejado así. Sabéis que en España ese sobre significa que hay un presupuesto disponible cada año de 202 millones de euros que se utilizan en España para medidas como la reestructuración, para medidas como la vendimia en verde, las inversiones en las bodegas, la promoción del vino en países terceros o la destilación de sus productos. En definitiva, un conjunto de medidas para el sector vitícola que se introducen a través de la intervención sectorial vitivinícola y que son fundamentales para que el sector pueda seguir hacia adelante, porque, como digo, tiene unas problemáticas muy específicas que otros sectores no tienen y para eso hay que garantizarle presupuesto y normativa. Y luego, también, sobre el paquete legislativo que, como sabéis, hace poco tiempo se constituyó un grupo de expertos en Europa en el que han participado las administraciones de 27 países ante esta crisis que está viviendo el sector del viñedo, el sector del vino en los últimos años, porque esta no es una crisis que se viva solo en España, sino que se está viviendo en el conjunto de Europa y a nivel mundial también. Y nosotros lo que tenemos que decir es que hasta ahora las únicas medidas que hemos podido utilizar en estos años, básicamente, con la normativa actual, ha sido la cosecha en verde, y además muy limitada también por los recursos económicos que se recogen dentro del presupuesto, ¿no? Y en este aspecto, nosotros lo primero que hemos venido reclamando y que se recoge dentro de las conclusiones de este grupo de alto nivel, es el arranque de viñedo como una medida excepcional para tratar de paliar la situación estructural que está viviendo el sector. Y nosotros decimos que se plantee una medida de arranque de viñedo excepcional, que es muy necesaria. Tenemos comunidades autónomas como Rioja, donde los compañeros están demandando que se tienen que arrancar 15.000 hectáreas, que es una medida muy importante, como digo, para conseguir ese equilibrio y esa reestructuración del sector, pero que tiene que haber presupuesto excepcional para poder actuar en esa medida excepcional. Porque las conclusiones del grupo de alto nivel las ha cogido la Comisión y lo que ha dicho es: estoy de acuerdo con estas conclusiones, pero el presupuesto que lo pongan los Estados miembros. Y eso no sirve ante una problemática europea que estamos viviendo en este sector y ante una crisis tan grave como la que está viviendo el sector, ¿no? También hay otra serie de medidas muy importantes, como son la flexibilización del sistema de autorizaciones o como es el tema de el mercado, la adaptación a las nuevas tendencias de mercado por parte del sector. En este sentido, pues, oye, hay muchas medidas que se pueden poner en marcha, medidas contra el cambio climático, que, como veremos luego, es uno de nuestros principales enemigos también en este momento. Y en este ámbito, pues lo que nosotros reclamamos es que esas conclusiones que se ha elaborado por parte del grupo de alto nivel, con la que estamos básicamente de acuerdo, lo que tienen que contar es con un presupuesto. Y ese presupuesto lo tiene que poner Europa porque, como decía antes, no sirve que lo deje al albur de los Estados miembros, porque lo que hemos visto en esta crisis de estos últimos años pues es que las medidas de cosecha en verde se han puesto en marcha en unas comunidades autónomas, en otras no. En definitiva, no podemos actuar de una forma, digamos, territorial, diferenciando cada territorio, incluso a nivel de comunidades autónomas, en las condiciones en el sector, porque no estaremos resolviendo el problema global que tenemos. Se necesita una solución global y para eso tiene que haber un presupuesto en conjunto para todos, ¿no? Y yo, básicamente, deciros también que nuestra preocupación a nivel internacional está, como no puede ser de otra manera, pues en los aranceles que tenemos, bueno, pues en esta gestión que se está haciendo por parte, sobre todo, del gobierno americano, que ha introducido esta dinámica en el mundo de guerras comerciales, y nos preocupa, obviamente, en el sector del viñedo mucho, porque, entre otras cosas, como sabéis, pues nosotros somos unos exportadores importantes en ese sector. El año pasado pues exportamos en torno a 70 millones de litros a Estados Unidos
por un valor también muy importante y, obviamente, lo que decimos es que el sector agrario tiene que estar fuera de estos temas, de las guerras comerciales, porque al final no es lo mismo o no asumirá de la misma manera el sector agrario, una situación de estas características, que lo que hace es que desaparezcan explotaciones que no van a volver, que otro sector económico que hoy cierra y mañana puede abrir. Por tanto, en el sector agrario la experiencia que tenemos es que las explotaciones lo que hacen es que desaparecen y ya no vuelven. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta, que es estratégica la producción de alimentos y que en ese ámbito, pues al sector agrario se le debería dejar fuera de todas estas guerras comerciales que están haciendo mucho daño a los distintos sectores. Y yo por mi parte me callo ya, le voy a dar la palabra a Alejandro, que ya habla mucho, para que nos cuente pues todo lo referente a la campaña. Muchas gracias, Nacho. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro García Asco, soy el responsable nacional del vino de UPA y, bueno, como ha comentado Nacho, nos encontramos ante la segunda campaña más baja de estos 25 años que llevamos de siglo. Pero no una campaña baja solamente a nivel de España, sino también por los datos que tenemos también a nivel europeo. El viñedo, al final, lo que nos está mostrando después de una campaña también más baja que tuvimos el año pasado con 36 millones de hectolitros, es que sufre la vulnerabilidad del cambio climático. Lo que preveíamos en un invierno lluvioso, que nos acompañaron las lluvias de invierno, incluso primaverales, que preveíamos un incremento, hablábamos de una campaña normal dentro de la media que teníamos aquí en España. Al final, la sequía, el parón de las lluvias, incluso el viñedo se ha visto afectado tanto por tormentas con pedriscos importantes y con porcentaje. Es decir, al final lo que estamos viendo es que los fenómenos climatológicos, como es el pedrisco, son muy severos y estamos teniendo unas pérdidas en parcelas afectadas superiores al 80 y al 90% de la producción, es decir, ha arrasado la producción. Eso se ha visto sobre todo en zonas muy concretas de Castilla y León, en la zona de Rueda, etcétera, así como ataques de mildiu que ha pasado pues desde Andalucía, la zona de Jerez, que se vio muy afectado por los ataques de mildiu, Castilla y León y La Rioja. Todo esto ha afectado a lo que eran las previsiones de cosecha, que, vuelvo a insistir, hacíamos de prever una campaña normal, una campaña acorde y cierta alegría, ¿no? A los viticultores nos gusta producir de una forma efectiva y que eso no se viera. Sobre todo se ha visto afectado el viñedo de secano. El viñedo de secano, que contamos con una superficie muy importante en muchas zonas, en muchas comunidades, en muchas regiones de viñedo de secano, ha sido el que más ha sufrido esta ola última de calor que hizo su propia vendimia. Hizo, como decimos los viticultores, una destilación digamos importante con esa reducción de cosecha. Nos ha venido bien esta reducción de cosecha dentro de un escenario de bajada de consumo que hay a nivel europeo, a nivel incluso internacional, ¿no? Estas campañas cortas y esta última campaña que nos hace de no tener que recurrir a medidas o a herramientas de gestión de crisis, como es posible una destilación de crisis, o una vendimia en verde, aunque nosotros sí que reclamamos pues eso, ¿no? Que al final el sector del vino tenga medidas puntuales y extraordinarias para esas gestiones. La situación en Europa no es ajena a la situación que tenemos aquí en España. Tenemos datos de una previsión de campaña en Italia en torno a los 45 millones de hectolitros. Esto es una campaña muy normal para ellos, o incluso la afección que ha tenido Francia debido pues, también a las altas temperaturas, con esa reducción de esa previsión de cosecha en torno a los 37 millones de hectolitros.
hablamos de un enlace de la campaña con respecto al año pasado sin apenas existencias. Es cierto que estamos viviendo una campaña de vendimia donde hay un pequeño repunte de precios, que desde UPA lo que denunciamos es que esta pequeña subida de precios en algunas zonas no amortigua esta reducción de la producción. Por lo tanto, los costes de producción que tenemos los viticultores y sobre todo las explotaciones familiares que intentamos vivir de ello, no seguimos sin cubrir los costes de producción. De ahí la iniciativa que hemos tenido desde UPA de hacerles llegar a los bodegueros el cumplimiento de la ley de la cadena y de trasladarles los costes de producción. Para nosotros hay algunos bodegueros que parecen hortelanos, es decir, porque si no saben lo que cuesta producir un kilo de uva, la verdad es que nos sorprende mucho que con la trayectoria, incluso muchas bodegas que tienen viñedo propio, saben perfectamente lo que cuesta producir un kilo de uva. Pero aún así, nosotros desde UPA se lo vamos a hacer llegar, para que no les quepa ninguna duda de cuáles son los costes y cuál es el precio que tiene que recoger los contratos de uva que le tengan que ofrecer a los viticultores y viticultoras de este país. Y es que, vuelvo a insistir, tenemos una calidad de uva excepcional, puesto que no hemos tenido ningún tipo de enfermedades, de patologías en el tema del viñedo. Nosotros creemos que debe de existir ese precio que pague esa calidad de la uva, que la industria, vuelva a insistir, no se siga riendo del trabajo respetable de los viticultores de producir la uva. Y es que si estamos hablando que la previsión nuestra de campaña son de 34 millones de hectolitros y vamos a desglosar un poco, digamos, lo que es el sector, lo que es la producción. Estamos hablando de una previsión de 34 millones de hectolitros a nivel nacional, a nivel de España. Si quitamos en torno a los 10 millones de hectolitros de consumo interno en nuestro país, que los últimos datos es de 9,75 millones de hectolitros según datos de la Interprofesional del Vino de España. De ahí, de esos 34 incluso, vamos a quitar 4 millones entre elaboración de mosto y destilados. Nos queda 15 millones de hectolitros, nos puede quedar, digamos, de exportación, cuando la media de nuestras exportaciones son de 20 millones de hectolitros. Incluso contamos con nuestros principales clientes, que son Italia, que son Francia, que es Portugal o es Alemania, con una campaña, vuelvo a insistir, como os he dicho anteriormente, que no tienen una gran cosecha. No debería de haber ningún problema, e incluso tenemos margen de diferencia a los precios que vende Francia o que exporta Francia y Italia y Alemania, pues tenemos margen de crecimiento. Por lo tanto, creemos que esa es la rentabilidad que debe de ofrecer la industria. Desde UPA no nos olvidamos también que el 80% de la producción de uva se entrega a cooperativas en este país, y que las cooperativas también deben de defender los costes de producción de sus socios, de sus viticultores, que en definitiva somos los que formamos las cooperativas. Y por lo tanto las cooperativas tampoco pueden y deben de ofertar vino por debajo de lo que le cuesta a su socio producir un kilo de uva. Por lo tanto, el llamamiento también a defender los costes de producción es por ambas partes, tanto al sector industrial privado, así como a las cooperativas que son nuestras, que son de los viticultores. El sector del vino, dentro de todo este escenario, que como sabéis se creó el año pasado un grupo de alto nivel con recomendaciones, con herramientas para dotar de herramientas al sector vitivinícola europeo, de herramientas eficaces ante crisis de consumo, ante crisis del cambio climático, que está haciendo de las suyas, como estamos viendo en estas últimas campañas, y sobre todo, pues incluso en esas recomendaciones se recogía el arranque.
La administración española le tiene miedo a ese arranque, nosotros lo seguimos defendiendo y seguimos pidiendo un arranque como medida puntual, como medida extraordinaria y como medida extraordinaria que necesita y requiere de fondos extraordinarios. Y sobre todo no un arranque para todos, sino un arranque realmente que sirva para las explotaciones familiares que tienen esa falta de rentabilidad, que no se tengan que ir del sector con una mano delante y con otra mano detrás, arruinados, en definitiva, sino que se puedan ir con algo de dinero en el bolsillo por la labor que han fijado. Esto se debe de parar. Esto se debe de parar, puesto si la industria se piensa que puede vivir o desarrollarse en el medio rural sin viñedo, en las zonas rurales, está equivocada. Está equivocada. Quien fija esa industria, cooperativas o bodegas en el medio rural es porque hay viñedo. Por lo tanto, nosotros, desde luego, desde UPA, creemos que si hay un futuro para el vino, hay un futuro también para las viñas. No podemos ir uno por un lado y otro por otro. Y lo que sí que estamos defendiendo, puesto que, como sabéis, en Francia se está llevando a cabo un arranque en la zona de Burdeos con fondos propios, nosotros lo que hemos pedido es que, por eso, que ese arranque tenga fondos extraordinarios y a nivel comunitario. No se puede crear dentro de la Unión Europea agricultores de primera o agricultores de segunda dependiendo de la voluntad de los Estados miembros. Eso, desde luego, no lo queremos, porque si no, esto no es política agraria comunitaria. Esto es política dependiendo de la voluntad del Estado miembro o del político de turno que gobierna en un Estado miembro. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando de cara al próximo curso, que digamos lo empezamos después de la vendimia, y de hecho el próximo día 5 de noviembre tenemos reunión en Roma, que formamos parte UPA del Comité Mixto Hispano-Francés-Italiano del Vino, para tratar estos temas, para tratar la evolución, para tratar los datos que hemos tenido de producción en los 3 países, que somos los más importantes a nivel de producción, y para apaliar y para plantear medidas urgentes. Lo que sí que es cierto es que el sector del vino nos encontramos ante numerosas amenazas y nuestras preocupaciones debido pues, a la bajada del consumo a nivel mundial, los impactos, como hemos planteado, del cambio climático a la hora de las producciones, estos dientes de sierra en las producciones, etcétera. Las políticas de los aranceles. Nosotros, desde luego, desde UPA hemos criticado que el acuerdo con Estados Unidos de los aranceles fue un acuerdo a la alemana, debido que la agricultura es la que está pagando la música de ese acuerdo con Estados Unidos, y sin embargo se ve librado todo lo que es el metal, que al final conviene a Alemania, y al final nosotros estamos pagando el pato de ese mal acuerdo que tanto perjudica a nuestra agricultura. Las restricciones legislativas con las campañas antialcohol, de ahí nosotros estamos trabajando también y apoyando con el vino desalcoholizado o parcialmente desalcoholizado, al igual que tiene la cerveza, para llegar incluso a más gente. Nosotros creemos que el sector del vino tiene que adaptarse a lo que demanda el mercado, a lo que demanda el consumidor. Incluso estamos trabajando desde la Interprofesional del Vino en conocer al consumidor, y sobre todo la situación geopolítica que al final termina afectando a la economía, pues a las inflaciones que tanto afectan al consumidor, y que esto afecta en definitiva al comercio mundial. Nosotros creemos que dentro de ese paquete vino, de ese programa de intervención sectorial del vino, debe de existir medidas para los viticultores para esa adaptación al cambio climático, al igual que tienen las bodegas y cooperativas, que debe de seguir existiendo la reestructuración y reconversión del viñedo, que no solamente es producir, sino que facilita al final esa necesidad de falta de mano de obra, como se está viendo en la campaña, que no existe, no tenemos acceso y hay esa necesidad de mano de obra para recoger la uva. En estos días, al final, esa mecanización se consigue con esa reestructuración y reconversión del viñedo.
Y son medidas que van directamente a los viticultores a mejorar y adaptar incluso con variedades, portainjertos, etcétera, para hacer frente a este cambio climático. Y por otro lado, pues medidas al final en situaciones de crisis como es la vendimia en verde, que se debe de mejorar, sobre todo en su adaptación y en su aplicación para que realmente sea una medida efectiva, porque creemos que si queremos eliminar excedentes de vino, hay que ir al suelo, hay que ir al terreno, hay que ir al campo y eliminar uva. Porque una vez que esa uva se ponga en el mercado, influirá en el precio de la uva a la baja en situaciones de crisis de excedentes. Y esto es lo que les quería comentar. No sé si tenéis algún tipo de pregunta o si queréis completar algo, José Manuel. Vale, únicamente... Sí, vale, sí. Es un breve comentario. No, sobre lo que ha comentado tanto Ignacio como Alejandro, de la importancia y el efecto que estamos viendo en el cambio climático en toda la agricultura. Habéis visto, han salido informes estos días de que España es de los países más afectados por el cambio climático y entre ellos la agricultura, porque dependemos, agricultura y ganadería, dependemos del tiempo, ¿no?, por así decir. Y en el sector, como bien han dicho mis compañeros, llevamos ya 3 campañas con una reducción muy importante por los efectos distintos del cambio climático, ya sean pedriscos, sequías, olas de calor, y la vulnerabilidad que hay en el sector, especialmente en la viticultura de secano y en la agricultura familiar. Pero también es cierto que gracias al viñedo se ha logrado parar o hacer de cortafuegos en los incendios, grandes incendios que hemos sufrido este año en Castilla y León y en Galicia, gracias a una actividad humana en el medio rural, en zonas que han afectado mucho los incendios, muchas de las zonas con graves problemas de despoblamiento, pero en aquellas zonas donde se estaba ejerciendo una actividad como el viñedo, estos viñedos han hecho una labor de cortafuegos y se ha visto no solamente la labor de cortafuegos, sino la labor de los viticultores con su mano de obra, con sus tractores, luchando para cortar, parar o paliar los graves daños de los incendios. Por eso, muy importante la actividad en el medio rural, en este caso del viñedo. El viñedo es de los cultivos que prácticamente está en todas las regiones en España, en zonas pobladas y despobladas, por eso nosotros hemos apoyado la propuesta del Gobierno de un pacto de Estado por el cambio climático o la emergencia climática y hemos pedido colaborar y participar desde el punto de vista de la participación y de la función que tienen los agricultores, ganaderos, viticultores en este caso, en la lucha contra el cambio climático. Y además en el viñedo tenemos un efecto sumidero desde el punto de vista de la adaptación muy importante que es preciso valorar. Por eso, como decían mis compañeros, vemos injusto que dentro de las medidas que se contemplan de ayudas al sector hay una de inversiones en bodegas, que la propuesta de la Comisión en ese paquete legislativo vino, se incrementa al 80% de la cofinanciación, lo vemos importante y positivo, pero desgraciadamente aquí se ha ignorado al sector vitícola, a los viticultores. Son ayudas que van dirigidas exclusivamente a las bodegas. Por eso demandamos, hemos reclamado ante el Ministerio que esos apoyos, esas ayudas para luchar contra el cambio climático en adaptación y mitigación también sean en las explotaciones vitícolas, porque son las más vulnerables y las que más perjudicadas están saliendo ahora y en un futuro, desgraciadamente, ¿no? Simplemente comentar ese punto. Fantástico. ¿Alguna pregunta que tengáis? Sí, perdón. José Manuel Delgado. Técnico en el sector vitícola. Gabinete técnico de vitícola. Vale. Bueno, yo soy Lara Villanueva de Radio Nacional. Quería preguntarles, han hablado de la segunda peor campaña en 25 años. No sé si nos pueden decir cuál fue la peor en esta serie histórica y luego también cuál sería un precio justo a la hora de reconocer ese trabajo de los viticultores del kilo de uva. Pues ahora mismo no tenemos así datos de cuál fue la primera campaña. No sé si hace 2 campañas. ¿Hace 2? La campaña pero hace 2 años, 32,3 millones de hectolitros. Hace 2 campañas. 32,3 entre vino y mosto. Millones de hectolitros. En 2023, ¿no? Sí, 2023.
Y sobre el tema de los costes, es cierto que la ley de la cadena habla de que incluso cada agricultor, dependiendo del dimensionamiento o de la especificidad de su explotación, tiene unos costes u otros. Pero sí que es cierto que hay un informe hecho desde la Interprofesional del Vino de España en todas las comarcas, regiones, denominaciones de origen, donde se establece o se ha hecho un estudio de base que a partir de ahí se puede adaptar, digamos, o se puede coger de referencia para ese contrato tipo homologado, que está muy por encima, esos costes de producción de ese informe, muy por encima de lo que ahora mismo, digamos, se está recogiendo en los contratos de compraventa de uva. Nosotros desde aquí no podemos fijar cuál es el coste de producción, vuelvo a insistir, puesto que depende un poco de la especificidad de la explotación, pero sí que es cierto que ahora mismo no hemos encontrado en ningún contrato, en ninguno, un precio que cubra esos costes de producción y que amortigüe incluso, vuelvo a insistir, lo que estamos viviendo este año, que es esa bajada de producción. Porque los costes al final, digamos que son los mismos. Tú podas igual, labras igual, tratas igual, y al final lo que nos hemos llevado la sorpresa ha sido a la hora de la vendimia, pues que estamos recogiendo, por ejemplo, en algunas zonas y en algunos varietales, un 30% de diferencia menos con respecto al año pasado, en algunas variedades. Con una cosecha se supone que más reducida debería de subir el precio. Claro. Esa debería de ser la tónica, puesto que al final, si estamos hablando, como les he comentado, de un mercado, digamos, dentro de unos niveles, ¿no?, lanzando las campanas al vuelo, somos reconocedores de la bajada de consumo, pero sí que basándonos en la media e incluso en el consumo del año pasado, estamos hablando de que con los datos de producción que estamos teniendo, que al final se confirmarán en el mes de diciembre, e incluso mirando cómo están nuestros vecinos, que son los que vienen a comprarnos vino, no debería de haber ningún problema, debido a eso. Es decir, al final, incluso con esos datos de consumo, no hay esos problemas. Y sobre todo, lo que sí que estamos viendo es que al final, conforme se vende el precio del vino e incluso el margen de crecimiento que tiene el vino español con respecto a cómo venden el vino Francia o Alemania en otros países, creemos que todos podemos, digamos, lanzarse. A mí me gustaría, ustedes pregunten a ver cuántas bodegas se cierran y, sin embargo, cuánta gente, cuántas explotaciones familiares están desapareciendo cada año, y de hecho el claro reflejo es al final la bajada de la superficie de viñedo que tenemos en este país, sin ningún tipo de compensación y sin ningún tipo de ayuda. Por lo tanto, hay una parte del sector vitivinícola de este país que guarda sus márgenes y, sin embargo, hay otros que estamos a pérdidas porque muchas veces te haces tú los trabajos, porque intentas tirar, pero al final hay gente que abandona, y de hecho incluso este año, con el número de solicitudes de autorizaciones de plantación de viñedo, se ha visto una bajada de demanda de plantaciones de viñedo en España. Eso es el claro reflejo de una falta de rentabilidad que llevamos ya acusando muchos años. Porque es que esto es la misma música de todos los años. Falta de costes de producción, falta de rentabilidad y siempre en el primer eslabón. Y nosotros lanzamos un mensaje: que no tenga miedo el viticultor a denunciar ante la ICA, ante el cumplimiento de una ley de la cadena, porque para eso existe. Y esta casa, desde UPA, siempre hemos apostado por la defensa y por la puesta en marcha de la ley de la cadena. Y esto se debe de seguir perfeccionando y se debe de seguir poniendo en marcha. Y con las herramientas que tenga el Estado, de inspecciones a la industria, a pedir contratos y que esos contratos tengan precios y estén firmados. Al igual que nos inspeccionan de forma laboralmente a los viticultores
para que cumplamos con los requisitos del salario mínimo interprofesional, para que cumplamos con las altas en la seguridad social, las prevenciones de riesgos laborales, que inspeccionen también a la industria para el cumplimiento de una ley, que es la ley de la cadena. ¿A cuánto se paga aproximadamente el kilo de uva? Dependiendo de zonas y dependiendo de variedades. Porque es que estamos... hemos querido dar cifras por eso, porque básicamente es que nada tiene que ver lo que cuesta un kilo de uva o los costes de producción que tiene un kilo de uva en Galicia en determinadas zonas con los que tiene en Castilla-La Mancha o en Extremadura. Vale. Pero el margen, digamos, de diferencia entre el gap, digamos, de costes de producción respecto al precio Muy puede importante. ser un 30%, o sea, tenemos un De incremento, sí, en torno a un 20, un 15, un 20%. Sobre todo este año, este margen de reducción de la producción no lo está cubriendo el pequeño incremento que estamos teniendo con respecto al año pasado. Sigue habiendo, digamos, un 15 y un 20%. Hay un desfase de lo que cuesta producir un kilo de uva a lo que cuesta. Perdona, es que hay una compañera ahí detrás que está intentando. Disculpa. Buenos días, Nerea de Gerardo. Habéis hablado sobre el empleo. Quería que ampliaseis un poco más, si sois tan amables, que esa información. ¿Cómo está actualmente el empleo en la línea, como lo estáis viendo desde el campo? Bueno, El empleo al final lo que hay es una necesidad. Hay una necesidad puntual de poder realizar la campaña de recolección. Durante el año no hay esa escasez de mano de obra, pero ahora estamos hablando de una vendimia que suele durar en torno a los 15 días, 20 días como mucho, digamos manualmente, y que hay esa necesidad de contratación porque no se encuentra. Y sobre todo es a la hora de facilitar esa contratación. Que nosotros, yo creo que al final, si se facilitara esa contratación puntual para darlos de alta en la seguridad social, para cumplir con los requisitos, es cierto que como digo yo, en todos los sectores hay gente que abusa o se aprovecha, etcétera. Contra esa gente, mano dura, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que al final lo que pedimos es esa facilidad de esas bolsas, de esos contingentes, de incluso gente que vive en nuestros pueblos y que por una falta de alta o de plazos o de requisitos pues no se le pueda contratar, pues realmente echamos, digamos, en falta esa facilidad o esa agilidad administrativa para que esos trabajadores, esa gente que vive en los pueblos, en nuestros pueblos, los podamos contratar para realizar nuestras campañas. Y sobre todo buscar una profesionalización. Estamos hablando, y Nacho lo decía anteriormente, al final el viñedo fija población. Donde ha habido viñedo, sobre todo incluso en zona de La Mancha o en Aranda de Duero o en la zona de Extremadura, pues donde ha habido viñedo se ha fijado población y tenemos pueblos grandes. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir promoviendo para que no desaparezca los pueblos y sobre todo podamos fijar población, ya pueda venir de fuera e incluso gente joven. Muchas gracias. Nada, a ti. Buenos días, yo soy Silvia desde Cadenser y tengo dos dudas. No sé si tienen el dato de los últimos años de cuál es la media de producción anual. Hablan de 34.000 millones este año. De 34 millones. 34 millones De hectolitros. No sé si tienen la producción media y por otro lado, si creen que al haber menor producción, supongo que habrá una subida de precios como decían, si la va a absorber la cadena o creen que llegará al consumidor. A ver, yo sí me dejo un momento. Sí, sí. Que esto de... Sí, a ver, sobre lo primero, veníamos explicando que llevamos 3 años anómalos, con producciones muy bajas. El 2023, que ha sido el peor año de la historia, de estos últimos 25 años, donde hemos tenido 32 millones de hectolitros. El 2024, que hemos tenido 36 millones de hectolitros. Y este año, que estamos en 34 millones de hectolitros. Estos son los años especialmente más bajos que hemos tenido, ¿no?, en los últimos tiempos. La media venía estando en torno a los 40-43 millones de hectolitros, dependiendo del año, ¿vale?
Con lo cual, pues como veis, hay una bajada muy importante de la producción en estos últimos 3 años en relación con lo que pudiera ser la media normal, ¿no? Y la lógica también, porque hay mucho viñedo que se está poniendo cada vez más en regadío, es que esa media fuera creciendo, no que justo al contrario. Y esto es lo que decía el compañero José Manuel, que básicamente esto se debe a este cambio climático que nos está afectando de una manera muy fuerte y que está dañando nuestras producciones. Cuando no hablamos de pedisco, hablamos de sequía, y cuando no, hablamos de olas de calor. Hemos tenido la ola de calor más grande en este verano, más grande que ha habido en la historia. Entonces, claro, al final todo eso, en un producto tan sensible como es la uva, pues se nota mucho, y es uno de los sectores que se ve más afectado y que más pronto hemos visto que se ha visto afectado por el cambio climático. Y la segunda pregunta, perdona, era... La segunda era si creían que la cadena podía absorber la subida de precios que esperamos ver ese claro. en el primer eslabón, o si se va a trasladar. A ver, obviamente de lo que estamos hablando es de que aquí hay un problema de funcionamiento del mercado, porque el mercado libre, ese del que nos hablan siempre y que no vemos nunca, ese va en función de la demanda y de la oferta, ¿vale? Demanda tenemos la misma y oferta tenemos menos. Y, sin embargo, ese repunte o cierto repunte que ha ocurrido en algunos sitios, en otros no, porque hay que decir que no en todos los sitios se está viendo ese repunte, pues no es suficiente para paliar la situación. Esta es la realidad. Y yo lo que digo es una cosa, a las bodegas les salen a todas las cuentas, ¿vale? Y margen, como se ha dicho antes por los compañeros, hay. Incluso, aun cuando subiéramos un poquito el precio del vino, aunque eso lo requiriera, pues como se ponía de ejemplo, no podemos competir, es decir, no podemos compararnos con el precio del vino francés. Tenemos precios mucho más bajos, históricamente. Hombre, claro, ¿qué pasa? Que mejorar la comercialización, que es la función que deberían hacer las bodegas y la distribución, es mucho más difícil para ellos que llegar y apretar al eslabón más débil de la cadena, que somos los viticultores. Por tanto, nosotros lo que decimos es que hemos conseguido una regulación, que es la ley de la cadena, que nos ha costado mucho trabajo que se pusiera en marcha y que ahora todo el mundo tiene que hacer lo que haga falta para conseguir, y cuando digo todo el mundo, fundamentalmente estoy hablando de las administraciones, tiene que hacer lo que haga falta para que esa ley se cumpla. Y antes hablaba de que las comunidades autónomas no están haciendo su trabajo con carácter general. Hay alguna que sí, pero la gran mayoría tenemos que decir que no. ¿Y por qué están echando siempre balones fuera y diciendo, no, esto es cosa de la AICA solamente, esto... No, no es cosa de la AICA. Tienen competencias específicas. Esta competencia de informar a las bodegas de cuáles son los costes de producción lo podría hacer también las comunidades autónomas. Inspeccionar a las bodegas podrían hacerlo también las comunidades autónomas y ver qué es lo que está pasando. Y luego, si el expediente es un expediente nacional, trasladarlo a nivel nacional y, si no, dejarlo en el ámbito de la comunidad autónoma. Pero, mirad, yo pongo un ejemplo muy gráfico. Digo, en un pueblo vemos que están asesinando a una persona y está allí la policía municipal y dice, uy, esto no es competencia nuestra, hasta que no venga la Guardia Civil aquí no se interviene. Pues esto es lo que pasa con la ley de la cadena. No podemos estar en esta discusión de tienes la competencia tú, la tengo yo. Lo que tenemos que conseguir es que la ley de la cadena se implante de una vez en sectores como este, donde es absolutamente necesaria, porque si no van a desaparecer muchas explotaciones, como comentaba antes Alejandro, y no vamos a conseguir, en definitiva, que se mantenga un sector estratégico y tan importante como es este, ¿no? Porque la huida de los agricultores está siendo endependada, lo decía al principio. Estamos viendo cómo están creciendo otros sectores, olivar o frutos secos, porque la gente se va arruinada de este sector. Y esto es lo que no puede continuar. ¿Vale? A ti. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Por venir. Gracias.